Y hoy queremos hablar con los que pueden viabilizar este cambio y estamos en línea con el doctor Juan Darío Monge, que es el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Hola Juan Darío, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, muy amable. Buenas noches Enrique, buenas noches a la audiencia, un gusto estar en comunicación. Igualmente. Y a través tuyo con la Gracias Juan Darío, y muchas gracias por atendernos a esta hora. Mira, te estamos molestando porque después de la tragedia ocurrida el fin de semana con este chico que fue baleado en una barrera por la policía, creo que es legítimo abrir un debate amplio y un debate que incluya, por supuesto, a los legisladores, a los que tienen que eventualmente cambiar la norma. Juan Darío, ¿cuál es la valoración que ustedes están haciendo, o que vos por lo menos estás haciendo en la Cámara de Diputados sobre esto que ocurrió? Bueno, particularmente es una situación bastante angustiosa para la familia y preocupante por quienes cumplen la función dentro de la fuerza policial, porque bien sabemos que la fuerza pública, la propia Constitución en su capítulo 5 habla de la fuerza pública, y la fuerza pública está integrada por militares y policías, y particularmente la policía, la propia Constitución en uno de sus artículos, el artículo 175, habla de la Policía Nacional, en donde la Policía Nacional es una institución profesional, dice, no deliberante, obediente, organizada con carácter permanente y en dependencia jerárquica de un órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la nación. Encargado de la seguridad interna de la nación, y dentro de la seguridad interna de la nación deben cumplir esa misión personas que tienen las aptitudes psíquicas y técnicas en el manejo de armas. Sin embargo, nosotros por lo menos la segunda cualidad que cité, que es la cuestión técnica en el manejo de armas, se demostró una impericia, por lo que he observado estando estos días viendo justamente un programa en donde se veía la filmación, como la policía a una persecución, y me ocupé inclusive de mirar un poco el manual de la Fuerza Pública de la Policía Nacional, y habla en sus apartados, que tiene 12 a 15 artículos, mal no recuerdo. Sin embargo, en el artículo 3 del manual de uso de la fuerza pública, que es prohibición, en su artículo 3 ya habla de realizar disparos de advertencia. No puede realizar disparos de advertencia, y en el artículo 5, por ejemplo, habla la prohibición de disparar desde o hacia vehículos en movimiento. Y en la filmación observamos de que se disparó a un vehículo en movimiento y tal vez también desde el movimiento, ¿verdad? Hoy día esta situación nos llevó, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Fuerza Pública mañana está invitando a una sesión virtual al comandante de la Policía Nacional para saber en determinaciones, porque esta vez no es la primera que se dio en muchas ocasiones, y en ocasión que tuve oportunidad de conversar personalmente con el hoy comandante de la policía, era una de las preocupaciones de que quien hace carrera dentro de las fuerzas policiales tendría que tener la vocación, la capacitación y por sobre todas las cosas la convicción de servir a la seguridad interna. Y por lo que observamos, creo que podemos convenir en eso, Enrique, de que no tenía las capacidades técnicas en el manejo y transgredió inclusive el artículo 3 y 5 de su manual de utilización de la fuerza pública, y eso es preocupante. Mañana seguramente vamos a conversar en qué condiciones se dio la determinación tomada. Tengo conocimiento que hoy día está privado de su libertad en la agrupación especializada, también que la Fiscalía lo ha imputado, o sea que está en el plano de la justicia, pero no nos deja de interesarnos a nosotros justamente por la interrogante o la interpelación que uno mismo se hace. ¿Qué podemos hacer para mejorar si es que las normativas legales no les permite
finalmente cumplir su función. Claro. Imagínense un chico de 6 años herido, Sí. y a un padre llorando, perdonándole inclusive por la vida, si es que Dios le concede nuevamente la vida, o seguir la vida del chico. Es preocupante. Mañana concretamente nosotros queremos tener una reunión virtual, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Seguridad, Fuerza Pública, con el comandante para conversar qué determinaciones se están tomando y que si se está teniendo un procedimiento en la selección tan siquiera de quienes formarán parte, ya sea como cadete de su oficial o oficial de la fuerza policial. Hay muchas interrogantes, hay muchas preguntas que se ha de formular y la Comisión de Asuntos Constitucionales está abocada a escuchar mañana e interrogar un poco al señor comandante de la Policía Nacional. Ahí está, Juan Darío. Primero, agradecerte muchísimo la información que nos estás dando sobre esta reunión de la Comisión del Senado de Asuntos Constitucionales y Seguridad. Y lo segundo, Juan Darío, todo lo que estabas señalando recién, yo suscribo, estoy de acuerdo contigo. Ahora, y te agradezco que hayas planteado también el asunto como una cuestión dinámica, porque a mi modo de ver acá, Juan Darío, tenemos un problema que es recurrente, es decir, esto pasa cada cierto tiempo y va a seguir pasando. Claro, pero entonces yo la pregunta que planteo, te planteo a vos, digamos, pero planteo como a todos los paraguayos, nos planteamos, creo yo, ¿es constitucional el procedimiento de las barreras? Y quiero ponerte un pequeño contexto de lo que he podido recabar hasta ahora en las entrevistas entre el lunes y hoy, ¿verdad? Entre el domingo de noche y hoy, en realidad. Y para que vos tengas un poquito algunos elementos de juicio para entender un poco por qué yo te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Nosotros, Juan Ernesto, hablamos, te cuento, con el ministro Manuel Ramírez Candia de la Corte Suprema, hablamos con el abogado Jorge Vasconcelos, con el abogado José Casaña, y esta mañana hablamos con la abogada Jazmín Alcaraz, creo que se llama ella, perdón, pido disculpas, que nos explicaron un poquito cada uno de sus puntos de vista que son diferentes. Y ahí es donde yo entro para plantearte el contexto que te estoy señalando. La abogada Jazmín sostiene que el artículo 175 que vos acabas de leer y el artículo 182 del Código Procesal Penal autorizan la realización de barreras. Pero el doctor Vasconcelos y el doctor Casaña sostienen que de esos dos artículos de ninguna manera se deduce la posibilidad de establecer barreras por tres consideraciones constitucionales. Una, el artículo 17, la barrera supone presumir que los paraguayos todos somos sospechosos, lo cual está prohibido por el artículo 17. Dos, la barrera supone detener a una persona sin orden judicial, lo cual también está prohibido por el artículo 12. Y tres, la barrera supone violentar el segundo párrafo del artículo 33 que dice que los actos que no generen daño a terceros están exentos de la autoridad de los magistrados. Y este último punto, Juan Darío, también fue remarcado por el ministro Ramírez Candia el domingo de la noche aquí en ABCTV, que nos dijo cuidado con el artículo 33, la segunda parte, porque esa segunda parte de que los actos de los ciudadanos que no causen daño a terceros ni violen la ley están exentos de la autoridad de los magistrados, son efectivamente un interrogante clarísimo sobre si esto es constitucional. Dicho esto, me encantaría poder escuchar un poquito cuál es tu valoración sobre estas consideraciones que están haciendo ahora mismo en el curso de este debate, ¿verdad? Mira, personalmente considero, Enrique, de que tiene sus limitaciones la Policía Nacional, y esas limitaciones devienen del artículo 175 de la Constitución Nacional, y en uno de sus apartados, creo que en el segundo dice: dentro del marco de esta Constitución, las leyes tienen la misión de preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes,
ocuparse de la prevención de los delitos, ejecutar los mandos de la autoridad competente y bajo dirección judicial. Investigar los delitos. La ley reglamentará su organización y sus atribuciones. Yo entiendo de que de ninguna manera podrían hacer las famosas barreras que hace la policía, y si es para la persecución de algún delito, tiene que ser bajo la dirección judicial. Entonces, yo tengo que coincidir plenamente en las expresiones vertidas por las personas que han mencionado, inclusive el ministro de la Corte, y eso debe ser motivo de preocupación de las autoridades rectoras de la Policía Nacional, partiendo por el comandante de la Policía Nacional, a quien nosotros, cuando le escuchamos en oportunidad que él se hizo presente en nuestra comisión para merecer el grado superior de la Policía Nacional a petición del Poder Ejecutivo, le hemos escuchado y nos hemos puesto a disposición para legislar en el sentido de que si él observa algunas lagunas, no ha manifestado en ese momento de que él está trabajando justamente en modificación de la Carta Orgánica de la Policía Nacional a los efectos de ir perfeccionando hacia un mejor funcionamiento y un mejor servicio de la seguridad interna del país. Claro. Y que dos cuestiones muy puntuales: de compartir plenamente de que no es una atribución expresamente las barreras policiales, y cuando lo hace debe ser en la persecución de un delito y bajo la dirección judicial. Absolutamente de acuerdo. Ahora, Juan Darío, ¿por qué esto no se convierte en una iniciativa legislativa? Digo, ustedes que están en la Cámara de Senadores y que además, y te agradezco mucho que estés señalando estos elementos que estás señalando, porque me da un poco de esperanza, digamos, sobre lo que va a pasar en nuestro país con respecto a este manejo. ¿Por qué esto ya no se convierte en una iniciativa legislativa concreta? Es decir, y aquí voy a entrar después con una cuestión que estoy planteando hace varios días también, que es: dejen de hacer barreras y pongan detectives. Señores, si ustedes quieren buscar criminales, pongan detectives. ¿Qué significa detective? Un tipo que se dedica a buscarle a Enrique Vargas Peña, que tiene un cargo que le presentó un fiscal. Entonces no le estás embromando a toda la gente inocente en la vía pública, y tenés una persona, como hacen los norteamericanos o los ingleses o los españoles, que tiene el trabajo de encontrar a la gente que está indiciada, pero no embromando a la gente inocente. Digo, pasemos a los hechos, pasemos a generar iniciativas ya sobre este tema. Efectivamente, es nuestra preocupación, y mañana, después de nuestra sesión virtual, de hecho, vamos a concluir en alguna iniciativa parlamentaria para ir perfeccionando las disposiciones rectoras de la conducta, el comportamiento y la actuación de las fuerzas policiales para hacerlo más eficiente, y que sea unas normativas bien claras y contundentes, tanto para la ciudadanía como quienes tienen la responsabilidad de brindar seguridad interna del país, como es la Policía Nacional. Así es que lamentablemente se tuvo que dar este hecho, que no fue luctuoso. En otras oportunidades se vieron el caso muy inventado también de aquella niña con su padre en Peñaveral, en el departamento central, que fue disparado por alguien que no tenía seguramente la capacidad técnica y mucho menos las actitudes psíquicas, porque eso es importante, que sea un conjunto de conductas, de actos, de capacidades para poder tener esa misión tan importante de brindar la seguridad interna a la población paraguaya. Así es que comparto plenamente contigo que es nuestra responsabilidad en ese sentido de ir legislando de tal forma a que las normativas sean claras, contundentes, y para preservar por sobre todas las cosas hechos lamentables como se dio la herida de este inocente que por alguien que para más es oficial. Es oficial. Sí, señor. Juan Darío, una última, y te vuelvo a agradecerte muchísimo que nos atiendas a esta hora. Yo sé que a veces es difícil para la gente que se levanta temprano estar hasta tan tarde, pero permitime decirte una última cuestión. Pero esto te lo planteo ya como, digamos, creo que las dificultades que eventualmente ustedes pueden llegar a tener.
Hay un hecho, Juan Darío, y es que que la policía durante 30 años logró impedir prácticamente que se legisle sobre esa materia, porque evidentemente ellos tienen muchísimo poder para tratar de señalar que esta es una instrumentación imprescindible para el cumplimiento de sus objetivos. Y sobre ese particular nomás yo quiero pedirte que si la policía mañana te dice algo como lo que te estoy diciendo yo ahora, que estoy seguro que te van a decir, es que sin barreras no podemos trabajar, le pidas para compartir con la opinión pública el siguiente dato estadístico. Señor comandante de la policía, traiga a la vista, por favor, entre 2010 y 2020, cuántas órdenes de captura libró el Poder Judicial y de esas órdenes de captura, cuántas ustedes cumplieron. Y te vas a dar cuenta, Juan Darío, que 5% o 10% máximo es un fracaso y están ocultando el fracaso. Contribuyo el agradecimiento por el dato que mencionas y me parece pertinente hacer esa consulta, porque hacer barreras y finalmente no se obtuvo lo que se necesita de aprender a delincuentes o a indiciados de actos delictuosos, esa situación vamos a seguir lamentando como lo de hoy. Estamos lamentando la desgracia lamentablemente que se dio con esta criatura, su papá, su mamá, su hijo, un bebé, el hermanito inclusive, y para mí como padre de hijos pequeños, inclusive me dio mucha pena ver al padre decirle que le perdonaba inclusive la grandeza que tenía, con tal de que Dios le siga concediendo la vida al niño. Claro, ahí Juan Darío, una cosita más tengo que decir, después agradecerte de vuelta tu presencia, es decir, el papá puede perdonar, pero la sociedad no puede. La justicia no. Exacto, así de simple. La justicia está para corregir, justamente. Así mismo. Juan Darío, un abrazo, gracias por estos datos, gracias por tu tiempo, sobre todo, muy amable, en serio.